Cerca. Carnaval, disciplina, redonditos de ricota. No lo tenía que hacer tan sexual. Bueno. Redondos de ricota. 6 de agosto. Podcast Gente en Obra. Ella empezó sonriendo en un bar sin luz. Dice que lo hizo hasta con el diablo. Mira desde la cabeza hasta los pies. Y con su carcajada ronca me tentó. Wow, wow. La reina Momo todo el tiempo anda a la pesca del vino que nos va a poner un poco tontos, pide más. Es tan golosa que no hay tiempo que perder. Y tan bonita que siempre tendrá problemas. Su catapino no se estira y ronronea y le seguimos la corriente. Babitas de su sexy caramelo y ternuras que no son para este mundo. Tiene deshizo todo azúcar con su voz. Azúcar con su voz. Y no me pude resistir sin respirar. Me fabrico un rico milagro con ventaja, así que más puedo pedir. Hay gotas de mi sangre, de mi trago. Le lastimé los labios al brindar sin ella. Sea un poco tarde para mí y para mi última aventura sobre un blues. Para vos. Chao, buena, chao, no tengo ya remedio, mi brújula tembló. La reina Momo todavía anda a la pesca del vino que nos va a poner un poco tonto. La reina Momo todavía anda a la pesca del vino que nos va a poner un poco tonto. Justo cuando agarré la pasada. Ah, sí, perdón. Capaz que podemos tocar otra después, ¿no? No sé. Puede ser, para despedir capaz. Capaz, ¿no? Bueno, bienvenidos a la segunda columna de la semana. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. En realidad hoy es viernes. Hoy es viernes. Está bien. Pero vos la estás viendo un miércoles. Y mañana es lunes. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco del carnaval general. Vamos a analizar un periodo histórico que es un periodo histórico que arrancó más o menos en 1870 hasta 1900, que es el disciplinamiento del carnaval, y vamos a darle también un enfoque. Ricotero, Así sí. que es como mucha Sí, perspectiva es para variado. tratar el tema, ¿no? Decidimos, darles enfoque porque cuando nos pusimos a charlar del tema, se nos ocurrió que estaría bueno relacionarlo porque sí, los redondos y ahora el indio más que nada tienen bastante de esto de carnaval y tienen un disco que se llama Momo Sapler, el último disco de los redondos, que está medio englobado conceptualmente en un carnaval, así que podría estar interesante y lo trajimos a la mesa. Por eso estaban escuchando Reina Momo, que es una canción en realidad que no está en ningún disco de los redondos, es un inédito, pero que ya el nombre ya está hablando de carnaval y por eso nos parecía que estaba interesante
traerlo a la mesa. Así que vamos a mandarle nomás. Bueno, sí. Y arrancamos, si quieren, con el periodo que vamos a analizar un poco y vamos a echar un poco de esa cuestión que dice Juanma. Es el periodo de disciplinamiento del carnaval que se enmarca entre 1860 y 1900. ¿Conocimiento de esto? No, nula. Poco. Poquito y nada. ¿Por qué piensan que hay un periodo que podríamos...? En realidad no es solo del carnaval este periodo, pero después vamos un poco más a fondo. ¿Por qué piensan que podría...? Hay un periodo que Dando podríamos... clases, ¿no? ¿Y el contexto burgués? No, para mí porque se empezó a generar una disciplina constante socialmente, ¿no? Se quiere europeizar el Uruguay. Bueno, en realidad es todo bastante acertado. Y sí. Esta tesis... Para, ¿de quién es la tesis? En realidad, claro, hay que marcarlo. La tesis en realidad nace de un libro que después va diferentes derivaciones. Sobre el carnaval hay una historiadora especializada, Milita Alfaro. ¿Cómo? ¿Qué milita? Milita Alfaro. No, esa Un saludo para Milita Alfaro. De Milita Alfaro se llama. Milita. Y la tesis es de Barrán. Milita? No, Milita. Milita, Ah, apellido Alfaro. Nombre Ah. Milita, apellido Alfaro. no es que milita Sí. Alfaro. Yo pensé que era Milita Alfaro. Y es lo que dije yo. Ah, está. Bueno, ¿qué dijo esta milita que Alfaro? No, bueno, la tesis en realidad del disciplinamiento que fue en toda la sociedad la empieza a barrar y viene también con una nueva corriente de la historia. Pero no le habías dicho milita Alfaro. No, la tesis central de que hubo un periodo de disciplinamiento, sobre todo en 1860, 1890, la trae acá a la realidad uruguaya, al análisis de la historia uruguaya, José Pedro Barrán, Ahí un va. historiador que sacó un libro que ahí está, que es Historia de la Sensibilidad. Esta corriente de la historia que se centra, podríamos decir, en lo que se llama las historias de la mentalidad, una historia un poco cultural, pero se mete en la mentalidad de la gente cuando lo analiza históricamente, es una corriente que podríamos decir que es moderna, empieza con la escuela de los anales, pero bueno, Barrán la trae acá y dice que hay un periodo de disciplinamiento donde las élites, bajo un modelo burgués y europeo, empiezan un disciplinamiento cultural, social, y esto tiene que ver con la inserción de Uruguay en el mercado mundial y un periodo que se conoce como el de modernización, o sea, donde más se arraiga el capitalismo, se tenía que también venir un cambio acompasado cultural, de cómo vivía la sociedad, qué valores tenía, y era un cambio cultural bastante burgués. Y esto... ¿Viste? Sí, pero por eso te dije que estaba bien. Y esto se ve reflejado en el carnaval. Esto se ve reflejado en el carnaval, que lo que pasa es que ese disciplinamiento también afecta al juego. Y lo que pasa con el carnaval es que de parte de las élites hay un plan preconcebido para cambiar el carnaval. Y europeizarlo un poco y cambiarlo, porque si, ¿cómo? A ver, vamos a hacerla más interactiva. ¿Cómo piensan que era el carnaval desde 1830 a 1890? Una fiesta. O sea, literalmente estaba concebido como, o sea, un encuentro de festejo y de celebración. Y es por eso que, o sea, vienen todas como estas medidas que arrastra la sociedad y derivan el carnaval, de ya cambiarlo de las bases. O sea, ya como prohibir de alguna manera que la gente se reúna, que la gente se nuclee en varios espacios públicos y prohibir tipo las costumbres o las actividades que se hacían durante la fecha de carnaval. Pero ¿cuáles fueron los Iría por cambios ahí. bien? Claro, antes hay que ver, el carnaval pasa que en muchos... hay un concepto que me gusta mucho, es muy diferente el carnaval de antes, no había comparsa. Las comparsas arrancan más o menos con este nuevo carnaval que podríamos llamarle el carnaval civilizado, o también se lo denomina el carnaval de plástico, porque empieza a primar lo estético en todo. Ahí se empiezan a adornar las calles con este nuevo carnaval. El carnaval anterior, que podemos denominarlo como el carnaval bárbaro, pero no en un sentido peyorativo, era así, era una fiesta, era una locura. Hay una concepción, un concepto que me gusta, que es el mundo del revés. Ahí, porque todos los límites sociales era como una válvula de escape.
para las presiones sociales también tiene que ver con el contexto histórico de abundancia de comida con las vacas. Entonces el carnaval era un despunte. Guerras masivas de agua era una de sus características clave y fue donde también apuntaron a prevenir las guerras, pero masivas de agua que se daban de Se daban de todo. bomba. Pa. Se daban con Lo todo. que debe haber sido eso, boludo, una fiesta. Sí. Y porque En también algunos lugares se mantiene todavía. Pero sí, muy afuera más que muy nada. poco. Muy pero ahí poco. hay mismos cosas que dicen que era como una guerra, que no había lugar en Montevideo particularmente donde no fuera, y todos. Hay anécdotas de los milicos que paraban a una persona como que le iban a detener y iban y le daban un baldazo de agua. O a veces cuando se abundaba mucho la guerra de agua caían los milicos para disgregarla y terminaban jugando. Pero y también lo que pasaba es que había bailes de disfraces. Y ahí era un momento donde la línea social desaparecía, porque todo el mundo se disfrazaba y entonces la sirvienta se cogía al dueño. ¿Se entiende? Te Y desubicaste como un poco. esa línea social... Me parece que no eran las palabras. No era para ahí. Vendría a ser popular. Yo lo conecto esto con la canción Fiesta, ¿no? De Serrat, de Sabina. Gloria a Dios en las alturas. ¿Con qué más concretamente? No. Dice eso, dice... Yo soy una pija con las letras, pero... El prohombre y el villano. Claro, Bailan y se dan la mano. Yo no, dice eso. bueno, quieren que le busque la letra, pero dice algo así, como que no importaba la diferencia social, la clase, nada, sino que ahí estaban todos iguales. Pero que terminaba la fiesta Y chao. y se volvía Claro, lo Había que mismo. bajar la Claro, bueno, es eso sí. Ahí En va. realidad podríamos... Entonces era un peligro, porque también lo que pasaba con porque es un cuestionamiento a el orden social. Entonces nosotros tenemos que, en realidad las instituciones y el orden burgués era bastante inestable. Ojo, Entonces, tampoco tendamos a, no sé, a ultra romantizarlo, ¿no? no, Sin duda era una fiesta, estaba bueno, capaz que tenía millones de estructuras detrás que era como, qué demás, pero después era una fiesta. Era una fiesta. Yo no Sí, digo, sí. no era que la gente decía, bueno, este es un momento para que No, las no. líneas sociales... No. Pero pasaba, o sea. Pero era algo que pasaba y algo que preocupaba a la élite. Por eso hay un proyecto de la élite para cambiar ese carnaval y europeizarlo. Y también en ese coso era un momento de desborde. Y acá tengo un relato de la época. Mira, ¿querés leerlo vos así no hablo tanto yo? ¿Es el que de la artillería ese? No, ese es otro. Mirá. Que muestra lo que pasaba y todas las heridas que generaba. Al Bien. hospital. Bueno, voy nomás entonces. Y dale nomás. Heridas. Al hospital fue conducido un amateur que se cayó de la azotea y se descompaginó en varias partes. En la calle del Rincón rodó un jinete, quedando qué? sin sentido por unas horas. En la calle 25 de Mayo se quebró uno un brazo y se sacó otro un codo. Un boticario jugaba en la azotea y bajó el despacho de la botica en abreviatura sin contar para nada con la escalera. Y en todas partes ha habido mayor o menor número de contusos e inválidos. Se hacían mierda en ese carnaval también. Y hay una cuestión también, y acá entra, para mí el juego del agua era central. ¿Por qué? Porque era un juego popular. Porque vos para jugar con el agua no necesitas más cosas Que agua. que agua. Y se usaba agua sucia, se tiraba huevos, pero vos solo precisás del agua. Dale. En un momento se intentó prohibir el uso de agua y se cambió por la serpentina. Que la serpentina ya requería un cierto capital para poder comprarla. ¿Que estamos mal de tiempo? No, no. Cuestión técnica. ¿Qué te iba a decir? Tengo un mini relato si quieren de la guerra de agua. Que está bueno A ver. también. Y ahí va con todo la guerra de agua. La artillería estaba como en batalla y con sus oficiales a la cabeza, enfrente de los cuarteles respectivos. Los oficiales en vez de espada tenían una bomba de goma o algo así en la mano derecha, y los soldados baldes repletos de agua. Pasaba un jinete o el tranvía de la Unión. Padre! Gritaban con voz marcial los intrépidos veteranos, apuntando sus armas al transeúnte o al coche, y dejaban a todo el mundo hecho una sopa. Los vieras después reír y festejar su hazaña. Claro, eso te muestra en realidad lo masivo que era esa fiesta. Entonces hubo un plan preconcebido que acá quiero preguntarles a ver qué... ¿Pero qué hicieron? Claro, ¿cómo creen
¿Qué fue la estrategia para decirle? La "Che, estrategia para cambiar el carnaval, ese momento de desorden, de locura, donde se cuestionaba un poco las jerarquías sociales y el poder en sí, ¿cómo creen que se llevó a cabo ese plan para, bueno, europeizar el carnaval y ponerlo bajo parámetros burgueses también? No sé, una buena estrategia siempre es hacer lo tuyo, controlarlo, disfrutarlo vos. No es esa, no sé, yo no estudié para esto. Pero ¿cómo disfrutarlo vos? Nada. Es por ahí, vale. Claro, o sea, si vos agarrás una fiesta, ¿no? Y vas a una fiesta. Si la fiesta es en tu casa, la regla la pones vos. Si vos haces que el carnaval sea en tu casa, la regla la vas a poner vos. Sí, Si vos lo regís, por ejemplo, acá las reglas actuales de digamos que el concurso y todo lo que tiene el carnaval vendrías a poner la intendencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como que lo dirige ella. Yo voy por ahí, ¿no? Es que tiene un poco que ver, porque cambió como el concepto en sí, o sea, dejó de ser como... O sea, era realmente una fiesta popular y debido a estas medidas cambió tipo desde las bases ya, o de lo que se entiende de lo que genera. Claro, o sea, yo no me quiero adelantar, pero también, o sea, como que algo bueno sacamos del cambio, ¿no? Pero no me quiero sí. adelantar porque capaz que vamos a hablar más adelante. No, pero es verdad, o sea, no hay que verlo en lineal, que como que esto es lo mejor del mundo y después vino, pero sí hay una cuestión que acá entra opiniones personales que van más allá del histórico, y es que hubo un ataque porque el ocio era contraproducente a la productividad. Era un valor burgués del trabajo. El trabajo como, bueno, hay que ser productivo, todas las cosas que te piden en un laburo, proactivo, productivo. Entonces, en ese sentido, el carnaval era, el ocio y el desbunde que había en el carnaval era contraproducente en ese sentido. Entonces sí, el disciplinamiento del carnaval se dio por muchísimas vías. Una, por las fuerzas coercitivas del Estado. Al principio, hasta el 83, el carnaval, ¿quién lo organizaba? La jefatura política y de la policía, que era lo que se llamaba en esa época. Y había un control del carnaval desde lo policial, o sea, sacar edictos. En un momento se intentó prohibir el agua, no se pudo, porque la gente igual salía y tiraba agua. Y el relato que leyó Juanma es de un año donde el agua estaba prohibida y los milicos jugaban con el agua. ¿Se entiende? Entonces, Claro, está eso que decía Nico de apoderarse, ¿no? Como se apoderaron, ponerle del agua de alguna manera. Pero es como eso, o sea, agarraron algo que era popular y se lo hicieron propio y ahí ya cambia todo, ¿entendés? claro, sí, y cuando que en un momento se dejó la guerra del agua. Se quebraban brazos, había algarabía. No, era un desbunde. Era un desbunde. Sí, estamos de acuerdo. Tampoco estaba mal meterle una reglita ahí, ¿no? Era un desbunde. Yo no sé si se mataba gente también, pero... Sí, hay veces que se quemaban y había bandas de italianos, porque era un momento donde la inmigración estaba en pleno auge. Claro, Y a veces se xenofobia. quemaban y se cagaban a tiros. Porque eran italianos. Yo qué sé, yo le dije que eran bandas italianas. Capaz era un factor. Me parece que hay que borrar esta parte. No, pero no, vos le metiste el carácter xenófobo, como siempre. No, pero entonces se intentó desde la fuerza y también de lo que vos decís, o sea, después pasó a la junta administrativa y ahí lo que se intentó hacer otros carnavales. Se empezó a decorar las calles, ¿no? Que la junta ponía plata para que se decoraran las calles en temáticas. Hubo una temática de un carnaval que fue japonés. Entonces, toda la decoración de la ciudad y todos los bailes de disfraces eran bajo esas temáticas. Y a la gente se la multaba si no iba a dejar de esa vestimenta. Entonces, se dio por dos cosas, sí, se dio por las fuerzas coercitivas del Estado, pero también se dio por hacer otro carnaval impulsado por las élites, más parecido a lo que era el carnaval francés. Por ahí nacen las serpentinas, por ejemplo, que es una cuestión francesa, y también parecido al de Buenos Aires, por lo menos. ¿Y el de Cádiz? Sí, pasa que lo del Cádiz, el carnaval de Cádiz tiene que ver con la murga. Claro. Y la murga en realidad en este periodo que estamos analizando no... Las comparsas serían. Bueno, la comparsa sí nace con este carnaval civilizado. El primer desfile de comparsa que tuvimos fue en el 73, 1873. Que ahí fue el primer desfile de comparsas. Y ya mismo en la cuestión de un desfile hay una cuestión de disciplinamiento.
de ir por una calle. Pero no era de los conventillos, perdón, me tranqué ahí con un maní. No era de los conventillos y eso, tipo, las comparsas. ¿De dónde nacen las comparsas? Sí, pero yo te digo la articulación de los días del carnaval, Ah, de ponerla en una calle central, decorada, En el Peñarol. Uniforme. claro, marchando todo uniforme. Y bueno, y ahí nace, o sea, el desfile de las comparsas. Que, o sea, es algo que ahora lo vemos y es tan central para nuestro carnaval. Pero también se limitaron las comparsas, porque era un periodo muy reglamentista, entonces se reglamentaba todo. Y antes existía una comparsa de mujeres, que en este periodo no se permitía. Y la cuestión de cómo las mujeres vivían el carnaval era también diferente. Porque tenían comparsa de mujeres y también en este periodo de disciplinamiento que es central, ya hay cuestiones como cómo se vive la sexualidad que es diferente. Porque la guerra de agua tenía una cuestión muy sexual también. Sí, para que viaje. Sí, dicen los relatos de los hombres jugando con las mujeres, que la mojaba, y después los bailes que terminaban en tremenda, terminaban cogiendo todos con todos más o menos. Entonces había una cuestión de lo sexual que después con este disciplinamiento de que bueno, no, el sexo solo se coge padre y madre en un cuarto. Pero era así como se concebía el sexo. Es un poco de lo que dice Foucault en la historia de la sexualidad. Y bueno, y entonces tuvimos ese periodo de disciplinamiento del carnaval, donde el carnaval cambia totalmente. Y hay cosas que vemos ahora, la cuestión de lo estético, de la decoración y del desfile central, nace de ese periodo. Y son líneas que podemos trazar. Después las murgas y todo eso, también nace por esto, pero como reacción. Reacciona a este tipo de moda. Claro, los tablados barriales aparecen como reacción y los concursos de conjuntos nacen en algunos tablados barriales. Y ahí en ese periodo cuando los tablados barriales tienen su fuerza y empieza el concurso del carnaval, es cuando es más parecido a lo que es ahora. Si tuviera, ¿no? que ser como alguien como que tenga que evaluar, ¿no? Balancear lo que sucedió antes. ¿Ustedes cómo balancearían este cambio? ¿Para ustedes fue bueno? ¿Fue malo? ¿Qué diría? Y ahí es un poco contrafáctico, ¿no? Yo creo de lo que pasa. yo creo que obviamente están sus opiniones personales, Sí, ¿no? obvio. O sea, no le estoy pidiendo que lo hagan neutralmente, pero digo, Y yo creo que antes, yo cuando leo esto veo como que antes se vivían cuestiones diferentes, cómo se vivía la sexualidad, las emociones, el juego, el ocio. Imagínate una guerra de agua masiva ahora donde todos jueguen. Entonces esa cuestión es algo que, la verdad yo cuando lo leo digo, qué verga que no existe. Pero el recorrido histórico nos ha terminado en un carnaval que tiene todavía una importancia y el carnaval de ahora es... ¿y vos también? increíble. O sea, a mí estoy en esa línea con Limón. O sea, siento que de alguna manera lo que representa la palabra carnaval sigue estando, pero ha cambiado, o sea, desde las bases ya cambió mucho y desde cómo lo que genera o lo que interpela a la sociedad es esos días de carnaval o lo que engloba ese concepto. Y entonces, o sea, como que la esencia en sí siento que sí se cambió y se volvió otra cosa que sigue manteniendo obviamente puntos en común, pero que a mí o sea, leyendo esto y relacionándolo con otras cosas, también siento que o por lo menos me hubiera gustado experimentar algunos factores o facetas que tenía ese tipo de carnaval que ahora es distinto. Pero no sé si hay que hacer como una valoración de esto mejoró. No, la mezcla. Es solo... No, pero yo digo Yo para tengo una monetizar un polémica poco el charlar, para el Nico. para abrir un poco Así más. abrimos poco el diálogo, que lo podemos... Mucho poco el diálogo. Y después Que arrancamos... lo podemos sí, traer un con poco los para acá, que nosotros discrepamos en eso, pero en este periodo ¿En qué discrepa, papá? cuando pasó, viste que estábamos hablando cuando la junta administrativa y también había lo que eran, podríamos decir, una especie de organización vecinal, pero era de élite, o sea, se juntaban los jóvenes más de las familias más distinguidas a organizar el carnaval. Entendida. Distinguidas. Ah, Bueno, en ese periodo que se buscó europeizar el carnaval y cambió esa cuestión cuando se centralizó la organización del carnaval.
Y acá lo que tenemos, Ese fue el periodo de disciplinamiento, ¿no? sí, pero cuando venimos más para acá, en el periodo donde la intendencia se empezó a hacer cargo del carnaval y hubo como una retraída de los tablados barriales en este último periodo, que se cambiaron por los mega tablados, Ajá. que es el velódromo, el teatro de verano, hubo como también una pérdida de público y para mí perdió un poco el carácter popular. Y acá ya entramos estos mega tablados que ahora se apela a otro público, que son capas medias, capas... Claro, sigue igual siendo yo popular. ahí como que estoy con un doble cosa, ¿no? O sea, no creo que esté tan mal reglamentar y cuando todo es una joda, o sea, cuando... No, yo te estoy hablando de esto, de los mega escenarios, ahora sí podemos... Ah, bueno, yo quería hablar de El otra tema bueno, de los dale. mega escenarios es que es lo que le da de comer a las burlas y a todo lo que se presenta. Porque la mayor ganancia la sacan en los tablados. Y también ahora al comercializarse todo y tener que necesitar plata para todo, o sea, mucho más plata porque el carnaval es mucho más exigente del concurso. Si no tuviesen los mega tablados, no sé si algunos podrían concursar. Es que pasa que, primero, yo acá ya entramos fuera del histórico y vamos al presente, pero digo, a mí lo que me pasa con los megatablados es que en realidad no creo que vayan desmedro de la financiación. O sea, antes se utilizaba más lo que eran los tablados barriales. Ahora se mueve más guita, siempre se movió guita en el carnaval. O sea, mismo en el periodo de las guerras de aguas masivas, o sea, se sacaba plata con los huevos que se vendían para que se tirara la gente. Siempre fue un negocio el carnaval en cierto sentido. Pero yo creo que con los mega, no es que va en desmedro de que la gente pueda ganar dinero del carnaval. No, pero hay gente que vive de eso. Pero hay gente que vive. Por Pero eso yo no pasa. creo que sea exclusivo para que la gente viva los mega tablados. No, pero Ahora está centralizado ahí. toda la pantalla del concurso, del oficial, todo eso, genera un dinero que hay gente que vive de eso, vive constantemente de eso. O sea, me parece como que, sí, podés decir, se pierden muchas cosas, se pierde todo el objetivo de ir al pueblo y contarle lo mismo y vas al velódromo y pones todo y después vas al tablado del buceo y pones la mitad con poco vestuario, poco escenografía. Capaz que se cambia eso, ¿verdad? Pero también generás puestos de trabajo, generás salarios, generás... Y otra cosa que también me parece que no se evalúa cuando hablamos de capaz que estaba mejor antes, que era más bárbaro, más popular, es el tema de... Yo creo que siempre hay alguien que le levantan palos, o sea, que gana mucha guita con las fiestas y con estas cosas. Con todo, ¿no? Siempre, o sea, Sí. siempre pasa cuando es algo masivo. Entonces, reglamentarlo, yo creo que una de las cosas buenas que trae es que sabés quién la levantan pala. ¿Se entiende? Vos lo objetivizás, sabés quién se beneficia. Y eso es mucho más fácil que cuando es algo tan disperso y como que nunca sabés cómo, ¿se entiende? Quién está sacando tanta ganancia. ¿Se entiende a lo que voy o no se entendió un carajo? Sí, se entendió, pero está... sí, a mí lo que me pasa con el carnaval de ahora es que sigo con la misma postura. O sea, yo creo que si se descentraliza más, si hay más tablados barriales como había antes, mucho más tablados barriales que tengan precios populares también y que lleven la cultura a los barrios y el carnaval a los barrios y que no se centralice en megatablados. Eso también no va en desmedro del dinero y de que la gente pueda generar ganancias del carnaval en un buen sentido. No digo los gordos que generan ganancias porque tienen los megatablados porque son dueños de Tenfield. Es que a lo que voy Digo pasa los eso siempre. artistas. Pero bueno, pero en los tablados barriales también se genera ingresos Bueno, porque pero uno por paga eso. la entrada Pero uno antes y también se le va a los ingreso. artistas. Acá podés reglamentar el ingreso, podés hacer todas las cosas cuando está bajo una administración, ¿se entiende? Como de repente está ahora. Sí, Si vos lo controlás, podés controlar todas esas cosas que pasan atrás. sí, pero lo podés hacer también descentralizado y no enfocado en megatablados. O sea, si vos estás planteando la discusión en plan mega tablados o tabladitos. Sí, un poco sí. Y no tabladito. O sea, Tipo tablados barriales. Sí, no sé, la verdad no sé qué prefiero yo. No, nada, o sea, yo iba a decir que si quieren, o sea, me gusta igual, o sea, pero creo que nos estamos como yendo más a lo chiquito y tipo, nos digamos un toque en el Sí. hecho de, o sea, está bueno igual, ¿no? Pero digo, si quieren podemos retomar un poco ahí y por lo que habíamos dicho de mezclar
mezclarlo un poco con Los Redondos y eso de por qué lo traímos. Y nada, ahí, o sea, cuando pensamos eso se nos ocurrió en traer un poco a Momo Sampler, el último disco de Los Redondos, que nace, o sea, sale en el año... ¿Es el último? El último disco de Los Redondos. Fue en el año 2000 y nada, también estaba interesante traerlo porque conceptualmente lo pensaron como un carnaval, o sea, en el disco así. Y también está bueno porque lo presentaban en Uruguay en abril de 2001 y después en ese agosto terminan haciendo el último concierto, agosto de 2001, la última vez que tocaban Los Redondos, que hace poco se cumplieron 20 años también, creo que fue el 4 de agosto de 2001, fue tipo la última vez que tocaron. Y ahí si quieren, voy a leer lo que Momo Sampler en la tapa tenía como un mini textito que explicaba a dónde iba, o de qué se iba a tratar el disco, y está interesante lo que dice. Dice así: Momo Sampler, una orgía baja fidelidad. Te prometemos que en la alegría y la risa del festival nadie osará dar una interpretación siniestra a tu repentina vuelta a la forma humana. Apuleyo. Los paradistas Lugolo y Cecibón son los autores de los saludos, de las despedidas y retiradas de contenido en este álbum. Momo Sampler, un carnaval de la emulación, dedicado a Fernando Bazuru, que desfiló en el alegre séquito de Momo cuando era un ejército imparable. ¿Eso dónde está? Esto está en esa época, ese año, todavía seguía como la cultura del CD y siempre venían como textitos dentro de los CDs. Y esto está en un texto, o sea, cuando vienen las letras y eso está incluido esto. Y es eso, o sea, el disco en sí está pensado como... Tiene como... podríamos hacer como una analogía como si fuera un espectáculo de carnaval, en algunas cosas. Porque tiene personajes, tiene lugares, y está pensado así. Y si quieren, tengo para leer acá, traje un libro que se llama Recuerdos que mienten un poco, que es una recopilación de charlas durante años que tiene el Indio con un periodista argentino que se llama Marcelo Figueiras, que son tipo íntimos amigos, y el periodista agarra todas las charlas de año que tiene y es un libro de 800 páginas que se llama Recuerdos que mienten un poco. Y es esto, es como que vos estás leyendo conversaciones de amigos, pero es el Indio Solari. Y acá, cuando llegan a una parte de Momo Sampler, le pregunta cuál era el carnaval que estaban celebrando con este disco, y el Indio responde: el de los cánticos que denunciaban las traspisondas de los notables. Hoy estamos en otro mundo, aquellas ideologías parecen mentiras, tanto que en cualquier momento pueden volver a estar. Yo soy más bien un francotirador, pero creo que en cualquier momento pueden volver. No sé si para bien o no, se trata de algo cíclico, simplemente. Y puede haber violencia, ningún imperio dura eternamente. En general hacen un ruido al caer, proporcional a su tamaño. Estamos al final de una cultura. Ojalá pase algo y pronto, que lo conmueva todo. Y podríamos también, o sea, como que de alguna manera esto del final de algo o lo cíclico tiene algo que ver también con esta época del disciplinamiento, ¿no? Porque cambia una cultura de carnaval y empieza otra. Y... Sí, diría Tevez, se hamburguesa. Se hamburguesa un poco el carnaval. Pero a mí me quedó con, viste, los cánticos que denuncian, y es ver que tampoco, las cosas no desaparecen tampoco. Esa, viste, que estábamos hablando de que en la fiesta de disfraces era también una cuestión de un peligro para el poder y para las jerarquías sociales que eran tan endebles en ese Uruguay. O sea, no es que desapareció, sino que tomó otra forma. Que ahora capaz que se ve más, ahora actualmente lo vemos más en la crítica y en la parodia burlesca teatral. Pero no se pierde, sino se transforma. Sí. O sea... ¿Y qué onda el Indio? Yo en realidad no vi esto, pero con su relación con el carnaval uruguayo. Sí, iba por ahí, que el Indio toma mucho del carnaval uruguayo y habla incluso, y también tenemos otro libro para recomendar que tiene que ver con esto, no es del Indio, pero es de Jorge Costigliolo, que es un periodista uruguayo. El libro se llama Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los redondos en Uruguay, y habla de todas las veces que tocaron los redondos en Uruguay y todo lo que generó para el país. Pero, o sea, que relación entre carnaval, los redondos y el Uruguay más que nada, hay y mucha. Y también una cosa es que los redondos, el único país fuera de Argentina que tocaron fue Uruguay. No hubo otro país donde vayan a tocar.
Y también eso tiene que ver. Y acá se ponen a hablar en Recuerdos que mienten un poco, se ponen a hablar del disco y todo. Y el periodista Marcelo Figuelas le pregunta por este texto de presentación que leímos recién. Y le dice: en ese texto de presentación definís 3 veces a Momo Sapler como una orgía baja fidelidad, como un carnaval de la emulación y como impostura de la impostura. Y el indio le contesta: eran definiciones complementarias que apuntaban a la sensación de ser testigo permanente de una orgía a la que no te habían invitado, porque no había invitado a casi nadie, en la que además nada era real, como ahora, aunque un poquito más farandulesco. Hubo gente que se quejó diciendo que yo le estaba robando el carnaval a los uruguayos, cuando por cierto el carnaval se inventó hace siglos y muy lejos. Yo tampoco estaba abrevando en sus ritmos, habla de la murga en un par de temas, pero no hay murga, en términos estrictamente musicales. Llegaron a decir que yo nunca había ido a Uruguay, yo iba al Club Albatros, porque el carnaval que tenía lugar ahí era menos televisivo. Tribuna de tablones, vendedores de choripanes, los números que pasaban por ahí eran los clásicos. Araca la cana, falta y resto, esa clase de cosas. Sí, también ahí como que describe toda la cultura y todo el movimiento que se genera alrededor. Que sí, es también de los lo que hace el carnaval. Claro, o sea, el ambiente que se genera. Que era más parecido a esta época, viste que acá habla de los tablados de menos televisivo. Sí, eso. bueno, yo soy muy fan de los tablados barriales por todo lo que se genera en el barrio en torno a eso. Que también es un punto de encuentro del barrio. Sí, genera mucho más sentido de pertenencia que los tablados más grandes. Y yo tengo una que en eso de la orgía, una de también que más atacaron al carnaval e intentaron desde un punto de vista civilizatorio, civilizar el carnaval, fue la prensa en ese momento, o sea, los grandes periódicos, El Siglo, La Idea. Y hay una cosa que en el 73 fue el primer carnaval que no se jugó con agua, pero al próximo año, ya cuando estaba terminando el carnaval, se fue toda la mierda y volvió el juego. Y la prensa se lamenta diciendo que volvió la barbarie y dice lo siguiente: esas tristes orgías de momo, torpes, asquerosas, cuyo recuerdo produce al despertar una amargura profunda. Refiriéndose, está desde un término peyorativo, pero se refiere a esas tristes orgías de momo, torpes y asquerosas. Que lo trae el indio. Lo trae el indio, sí. Y bueno, después también hay otra cosa interesante que se siguen hablando y el periodista le pregunta por esta canción que tocamos ahora hace un ratito, Reina Momo, porque de alguna manera está hablando del carnaval, pero no terminó formando parte de Momo Sapler, terminó siendo un inédito. Y ahí cuando le pregunta, el indio contesta: por eso aparece Momo Sapler, el carnaval es eso, la mascarada, una fiesta basada en el principio de que mientras dure no se sepa que sos vos, de tal modo de permitirte hacer lo que quieras. Durante el carnaval vale todo. Investigué bien el asunto, leí muchos libros sobre el tema, por eso hablo de la reina Momo. La transformación de reina en rey fue cosa de un papa que dijo... ahí. No, y esto de... Sí. Esto que... Me colgué. Es esto de que... Lo que veníamos, ¿no? Que durante esa época de carnaval valía todo, y esto que también lo habla en el textito del Momo Sapler, de como un poco que perdían la forma humana de alguna manera, con el hecho de las máscaras, que no se sepa quién sos, tu identidad y todo eso. Y habla como ese mundo, de lo que decíamos, el mundo al revés. Exacto. Que era el carnaval antes. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque capaz que ya tenemos que ir cortando. Tenemos que ir cerrando, sí. Y bueno, entonces podemos redondear con algunas cositas más, porque hay muchas cosas a hablar de los redondos y la murga. O sea, más que nada podemos resumir ahí que... Capaz que en otra, podemos hacer otra columna específicamente de la murga, capaz que hablamos un poco del origen de la murga. Yo me quedé con ganas, porque hubo poca disputa acá, para mí no estaba tan mal el reglamentarlo, pero lo hacemos en otra columna. Sí, si quieren cerramos con alguna cosa más. Capaz que podemos hacer otra columna de que hablemos. De la barbarie y la reglamentación actual, no actual, capaz que previa. Sí, ¿no? ¿Qué te quedaste con la reglamentación? No, me quedé. Pero no está. Sí. No, como que romantizamos todo lo anterior y como dijimos, estaba de más y a mí estaba bueno, sí, pero no deja de ser una fiesta bárbara. Sí, ahí vimos la cuestión de las heridas que se Claro, por eso, me parece como que está bueno, pero tampoco era tan bueno, No, y entiendo después todo lo que tiene detrás la reglamentación, eso también. Es una reglamentación, claro, es eso. Para mí, lo central es lo que tiene detrás. Claro. Igual también hay una cuestión de orden. Por eso. De ordenar ese desorden. Pero
No sé, yo creo que... Y ahí es como una discusión más tipo, más general. ¿Orden y progreso? Tiene eso, pero digo, una general de cómo ese equilibrio ante ese desorden, cómo lo ordenar sin que pierda lo que es. Claro. A ver qué dice Juan. No, nada, que, o sea, porque trajimos pila de cosas de Los Redondos y nos dio poco tiempo, pero más que nada para resumir, que en el disco, o sea, el de esto de que está organizado como un carnaval se nota porque, por ejemplo, ya la primera canción se llama Templo de Momo y está hablando directamente de lo que se refería a Templo de Momo precisamente acá en Uruguay y habla de todo eso. Después tiene otra canción que se llama La Murga de los Renegados. Habla de la murga y de que hay una murga que ya no da más y que tiene que cambiar. Esto habla un poco de cómo cambió el carnaval. Después tenemos otra que se llama La Murga de la Virgencita, Murga Purga. O sea que de alguna manera está tipo siempre este concepto de carnaval presente. Y también un poco de la época. Hay una que se llama Sheriff, que habla del contexto que estaba viviendo Argentina en el año 2000 con toda la crisis y con todo lo de la Rúa y el menemismo y todo eso. Y nada, y si quieren para ir cerrando, tengo unas cosas más que hablan del el indio hablando de carnaval y cerramos con eso y capaz podríamos despedir con, no sé, capaz no da el tiempo, pero la canción de despedida o si no... ¿Cuál canción de despedida? Habíamos dicho otra canción de despedida, pero si no... Yo creo que tenés que decidir entre leer al indio de vuelta o hacer una canción de despedida. Está en tus manos. Voy con el indio. No. ¿Sí? Yo iba con la canción, para mí el indio ya está. Pero Hay que leer poco el indio. es por día, cortito. por semana. Es cortito lo que dice el indio acá. Vamos con el indio De 7 y... palabras conozco 2. Y bueno, vamos ahí. El caníbal... Caníbal fue... El calibán, ¿no? El talibán. Talibán. El carnaval histórico funcionó como las primeras psicodelias, la experiencia con drogas que se permitían los pueblos más primitivos. Por ejemplo, cuando hacían pan de centeno y lo almacenaban porque la cosecha no duraba todo el año, había que aprovecharla. Durante ese almacenamiento el pan desarrollaba ciertos hongos, como el consuelo. El pueblo entero se agarraba unos mambos, una locura pasajera. El carnaval es un rito que da vía libre a la gente para que tome sustancias que la llevan a un estado de ebriedad, de desinhibición, el grado de intoxicación necesario para despojarse de todo lo que el neocortés registra como burocrático. El día que decidiste subirte a la mesa y tirar el balde de champán y cantar y bailar las canciones de Pedrito Rico, es tu derecho, loco, es tu derecho. Pensá que hay gente a la que no le pasa nunca parecido en la vida. El artista, en cambio, cuenta con su arte y con el escenario para descontrolar de manera legal, constante y permitida. Mucha gente cree que el escenario es un lugar incómodo porque piensa que es en su propio pudor, en la vergüenza que ello le daría, pero cuando uno se sube se conecta con un espíritu dionístico, porque esa es la manera de convocar ese poder energético que no sabemos bien quién capitaliza. Uno lo capitaliza un montón, está claro, pero el público también. Pensá que incluso cuando no estás en el escenario hay gente que está escuchando tu música y mirando tu póster. Ahora bien, el carnaval tradicional es cíclico. Después del festejo viene la cuaresma, el ayuno, el cambio de los comportamientos. Acá no, el carnaval es permanente. Vivimos en un mundo donde todo es apariencia. La gente piensa que la impostura está tan solo en aquellos que detentan el poder. Pero no es cierto. Todo el mundo pretende ser algo distinto de lo que es. Nadie quiere asumir lo que pasa. Se contentan con contemplar el biombo que ponen entre ellos y la verdad. Y ese biombo lo construyen los medios. Ellos son el biombo. Sin palabras. Yo lo terminaría ahí. Nos vemos el Próximo viernes. próximo viernes. También podemos hablar en otra ocasión del impacto de la murga en el exterior. Lo veremos. Bueno, nos vemos. Nos vemos.